el gobierno de Javier Milei decidió investigar los desmanejos de la pandemia en Argentina, una herida que todavía está abierta en la sociedad. Pero tenemos información exclusiva, tiene derivaciones internacionales y locales. La primera tiene que ver con el anuncio de hoy. El presidente Milei va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud ante los tribunales internacionales por delito de lesa humanidad. Esto es información exclusiva. Se trata del doctor Tedros Ghebreyesus. Fue elegido en 2017 por 5 años y reelegido en 2022. Atención. La denuncia será en base al artículo 7 del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, inciso K.C, que se refiere a esclavitud por supresión del derecho de propiedad de las personas e incluye el encierro por la cuarentena, los quebrantos económicos que produjo y la dependencia de subsidios que para el gobierno derivaron en esclavitud. Eso es solo el principio. Y aquí viene lo que creo que es una bomba o abrir una caja de Pandora, amigos, porque el gobierno de Milei va a investigar los desmanejos locales de la pandemia en Argentina. Atención, con auditorías y denuncias judiciales de ser necesario. Reitero, el gobierno de Milei abre la caja de Pandora e investigará la pandemia. Atención. Se va a complicar más la situación de Alberto Fernández porque Milei está decidido a investigar el rol del presidente de la Nación y las disposiciones que tomó en violación de las garantías constitucionales de las personas. También el rol de la ministra Carla Bisotti, el rol del doctor Pedro Can y el resto de los infectólogos. Y quiero agregar algo, simplemente como contexto. Al día de hoy, siguen sin conocerse porque están prácticamente bajo llave los contratos por las vacunas, amigos. Hoy tenemos más información exclusiva al respecto de eso, de los datos, de los argentinos. ¿Dónde están los datos de los argentinos en la pandemia? Y además, ¿por qué la AGN, con mayoría kirchnerista, puso bajo llave y estricta reserva los contratos por las vacunas? ¿Por qué los argentinos no sabemos qué se decidió y cómo se decidió? Pero no solamente eso. Además, una causa que tuvo novedades hoy. Nuestra compañera Camila Dobayán está con estos últimos temas, los datos de los argentinos y también el tema de los contratos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué bajo llave? Y no termina la cuestión, amigos, porque escuchen esto y aquí sí la línea conceptual podría sumarse a esta cruzada para Javier Milei de lo que significa el wokismo. Para el presidente, la pandemia fue la cumbre del wokismo del control social y considera que fue un experimento que trascendió a la emergencia sanitaria en nuestro país, que tenía un objetivo político autoritario. Esto nos lleva directamente a lo que eran los orígenes de Javier Milei como personaje público y lo que fue su investigación para un libro que en su momento se llamó Pandenomics, pero que también incluyó un documental en donde esta línea ya estaba presente, y les pido que escuchen esta frase de aquel documental que decía esto. Ha sido una cuarentena cavernícola, ha sido la cuarentena más larga y más profunda del mundo y ha sido una decisión absolutamente desacertada. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Pero entonces, ¿cuál fue el principal error del gobierno si no sirvió para nada? Mira, el principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Can. Bueno, la infectocracia. Enseguida vamos a volver sobre esa época. Pero quiero ahora retomar el anuncio de Milei, que fue anticipado en su mensaje de la ONU, cuando dijo: Argentina se va de la Organización Mundial de la Salud.
Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Ahí ya decía lesa humanidad, que es justamente lo que yo les estoy adelantando hoy con información exclusiva de Siempre Más. La decisión relativa a lo sanitario tuvo una repercusión inmediata en quien fue uno de los protagonistas del manejo de la pandemia en la ciudad, el doctor Fernán Quirós, que actualmente es ministro de Salud, y que se opone a la decisión del presidente, o por lo menos no le pareció adecuada, de irse de la Organización Mundial de la Salud. Mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Y quiero simplemente sumar algo que tal vez ya lo tengan en la memoria, tal vez no. Pero ¿recuerdan quién dijo que la cuarentena no había sido una decisión sanitaria sino política? El ex ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X que... A mí fue más larga de lo que tendría que haber sido desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. ¿Podés encerrar a una sociedad por manipulación política? ¿Podés encerrar a una sociedad e impedirle volver a una vida un poco más cercana a lo normal por decisión política, impedirle trabajar, impedirle ir a la escuela, impedirle, en definitiva, sus libertades? Alberto Fernández pudo. Lo dice su propio ministro de Economía de entonces.